Hablaremos hoy, hoy es terrible porque es una tragedia tan intensa y tan macabra que yo aconsejaría a los padres que retiraran a las criaturas de la vecindad del aparato. Asimismo, a las personas impresionables les sugeriría que emigraran en busca de diales más amigables. Para Hecha tanto. esta aclaración, paso a leer esta historia, la historia de Tereo, Tereo el rey de Tracia. Tereo el rey de Tracia había hecho una alianza con Pandión. Pandión era un rey de Atenas, de la estirpe regia de los reyes serpientes. Bueno, Tereo lo ayudó a Pandión en una guerra que tenía con unos vecinos tebanos, y para agradecerle esa ayuda bélica, Pandión le ofreció a una de sus hijas para dársela en matrimonio, ¿no? Muy bien, dijo, tengo dos. La mayor se llama Procne y la otra, que es muy chiquita, es muy joven, se llama Filomela. No Filomena, sino Filomela. Su nombre indica, y lo indica bien, una voz agradable. Filomela, la de la voz melodiosa. Bueno, dice, está bien. Me voy a casar con la más grande, dije Tereo, porque la otra es muy chica. Tendrá linda voz, pero en fin. Muy bien, Pandión le dio a Procne en matrimonio a Tereo. Vivieron 5 años felices. Nació también un hijo de esa unión. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. No lo bautizaron Pirulo, sino que lo bautizaron Itis. En realidad no lo bautizaron, le pusieron Itis como nombre. Y eran felices los tres. Pero en cierto momento, Procne, la mujer, manifestó deseos de ir a visitar a su hermana Filomela, que se había quedado viviendo con el papá, con Pandión, y bueno, parece que no se habían visto durante todos esos años. Y el marido le dice, bueno, vamos a visitarlo. Y por ahí Procne dice, mira, tengo una idea mejor. Dice, yo no me puedo mover de acá, ¿viste? Y si me voy yo de aquí, es un lío. Y dice, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas vos a lo de papá, a lo de Pandión, y lo saludas, que yo, y me la traes a Filomela para que se quede un tiempo viviendo con nosotros? Bueno, dice, está bien, está bien. Y agarró el barco, Tereo, y se fue a ver al viejo Pandión y a la hermanita, su cuñadita, la pequeña Filomela. Bueno, cuando llegó, la vio, ya no estaba tan chiquita porque habían pasado 5 años, ¿no? Tereo llegó, bueno, sabió qué crecida que está la nena, habrá dicho. Y los mitógrafos nos dicen que se enamoró inmediatamente de Filomela. Algunos dicen que se enamoró de la voz de Filomela, y yo no creo eso. Nadie se enamora de la voz de nadie. Nos enamoramos de una conjetura. Por ahí creemos, si la voz que nos atiende por teléfono es melodiosa, tendemos a creer que pertenece a una persona también armónica. Pero nadie se enamora de una voz solamente, si no está acompañada del mejor modo. Bien, el caso es que el tipo se enamoró. Para mí se enamoró porque la vio y le gustó. Y dice, mira, vengo acá a saludarte y me voy a llevar a Filomela, dice, para que viva un tiempo con nosotros, porque Procne, mi señora, Sí, la extraña. la extraña mucho. ¿Cómo no?, dijo el viejo. El tipo la subió al barco y se las tomó. Pero al llegar a las costas de Tracia, de donde era rey, donde él mismo era rey, Tereo no llevó a Filomela al palacio real, sino que se metió ahí por una cortada, entró en un bosque y la alojó en un edificio ruinoso que él tenía, supongo yo, a guisa de cotorro. Y allí le pidió que fuera su esposa, ya que según manifestó, con el mayor descaro, pensaba devolver a Procne, pensaba repudiar a Procne. Bueno, imagínense Filomela, que era buenísima y amaba mucho
a su hermana, no agarró viaje. Dijo, yo quiero ver inmediatamente a Procne, mi hermana. Y Tereo, aprovechando la soledad, dijo, no. Y abusó de la joven. Y listo, ya está. Y se fue. Pero por ahí, cuando cometió semejante iniquidad, tuvo temor de que esta chica, Filomela, fuera y le contara a su padre, a su hermana, a los familiares, qué sé yo, que batiera. Entonces, les dije que esto era muy fuerte, ¿no? Tomó la espada que traía en la mano, no la traía en la mano, Sí. una espada que había por allí, y le cortó la lengua a Filomela, que casualmente tenía una voz hermosa, desperdiciada por esa circunstancia. Y dijo, bueno, ahora dice, no vas a hablar, ahora seguro que no vas a contarle nada a nadie. Pero además la dejó encerrada en ese edificio ruinoso, con unos guardias que tenía él, recordemos que era rey, y le dijo a los guardias, no me la dejen salir. La metió en un calabozo, sin lengua, en un calabozo, impedida su circulación por guardias armados, era muy difícil que la pobre Filomela pudiera contar lo que le había pasado. Muy bien, volvió al palacio y le dijo a Procne, mirá, tu hermana se cayó al agua. Tu hermana se cayó al agua, es un lindo comienzo, un lindo octosílabo, ¿no? Es como Bartolo toca la flauta, mi hermana la pandereta. Tu hermana se cayó al agua, la mía cayó en un pozo, por ejemplo. Bueno, el caso es que le dijo, tu hermana se cayó al agua, y Procne se lo creyó. Qué barbaridad, dijo. Y hizo construir un monumento a Filomela y empezó, en señal de luto, a usar vestidos del color correspondiente. Algunas aseguran que, por otra parte, Tereo mandó un mensaje al viejo Pandión diciéndole no que se había muerto Filomela, sino que Procne se había muerto, y pidiéndole autorización para casarse con Filomela. Pero estas son variaciones de la leyenda que no nos importan. Por ahora nos quedamos con Procne con sus vestidos de luto. Bueno, Filomela estaba encerrada y pensó, bueno, ¿qué hago aquí? Voy a tratar de comunicar mi desgracia a mi hermana o a alguno, ¿no? Pero ¿cómo hago? Ni siquiera puedo hablar. Entonces lo decía ella misma en una conversación interior que sí podía tener. Lo que no podía era conversar con las otras personas, pero con ella misma sí. Más porque ella sabía lo que iba a decir. Entonces pensó, bueno, voy a hacer algo, a ver cómo puedo hacer. Y tuvo una idea. Pidió permiso para bordar, porque no le dejaban nada. Pero les pareció a los guardias que el bordado no era peligroso, y le dieron ahí unas telas y unos hilos, y empezó la mina a bordar, a hacer unos vestidos. Pero en ese bordado, tejió el relato de lo ocurrido. No sé cómo habrá hecho, ¿no? Con letras. Pero lo habrá escondido de algún modo, porque si no los guardias se iban a dar cuenta. Lo habrá cifrado de alguna manera. Le habrá escrito, qué sé yo, mirá, tu marido tan modosito que parecía. Finalmente, con el tiempo, consiguió que los guardias dejaran que una esclava se llevara esos vestidos de regalo. Y en realidad la esclava fue y le llevó los vestidos a Procne. Llegaron estos bordados de Filomela a manos de Procne. Y Procne leyó el bordado e imagínese, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho este Tereo? Se indignó, imagínese, ¿no? Como haría cualquiera de nosotras. Pero había otro dato. Tereo había recibido una advertencia del oráculo, ya saben, esa institución buchona de los mitos griegos, y el oráculo había advertido que su hijo, aquel al que habían puesto Itis, iba a morir a manos de un pariente cercano. Y Tereo empezó a sospechar nada menos que de su hermano. Tenía un hermano llamado Driante, y dijo, me parece que lo va a matar al pibe. Y para evitarlo, ¿qué hizo?
tomó un hacha y liquidó al hermano. Le metió un hachazo al hermano y lo dejó seco. Como se ve, este hombre no se andaba con chiquitas. O mejor dicho, sí. Bueno. Sí, ¿no? Andaba con chiquitas. Bueno, por ahí se celebraban las fiestas nocturnas de Dioniso, y en los bosques y en los caminos había mujeres coronadas de pámpanos y de hojas de hiedra y vestidas con pieles de pantera, ya sabe cómo eran aquellas fiestas, que dieron origen al teatro griego finalmente, ¿no? Bueno, y estas mujeres danzaban y cantaban, y a decir verdad, se entregaban a toda clase de placeres y se entregaban al primero que pasara, incluso al segundo y al tercero que pasara. Y Procne, la mujer de Tereo, se vistió de bacante, se acercó ahí entre pasos de murga al edificio ruinoso donde ella por los tejidos sabía que estaba encerrada su hermana Filomela, y notó que los guardias estaban todos distraídos. Imagínense cómo estaría la guardia una noche en que todas las minas andan vestidas de pantera y regalándose al primero que aterrice. Bueno, pasaban y pasaban para... Bien. Y entonces le resultó relativamente fácil a Procne rescatar a su hermana Filomela. Bueno, se encontraron, hubo palabras emotivas, todas a cargo de Procne, desde luego. Bueno, llevó a su hermana al palacio y la escondió. Imagínense si la viera el otro, ¿no? Y le dijo, no llores, porque lloraba Filomela. Dicen, este no es tiempo de llanto, sino de venganza. Y empezaron a decir, vamos a pensar formas de venganza. Y en ese momento se abrió la puerta y entró Itis, el hijo de Tereo, que era parecido al padre, como se le ocurría. Y estas dos mujeres, aquí viene otra parte terrible de la tragedia, matan directamente al pibe. Lo matan, se llama venganza, matar. No solo eso, sino que después de matarlo, como ya ha pasado en muchos relatos que hemos hecho aquí, lo cortaron en pedacitos, lo cocinaron y se lo sirvieron a Tereo. Recordar los casos de Absirto, el caso de Pelias, a Pelias las hijas, de buena onda, lo cortaron en pedacitos porque sí, para que sea hicieron joven. caso al consejo de Medea, que le dijo, si quieren que su papá rejuvenezca, córtenlo en pedacitos y háganlo hervir. Y con unos pasos de prestidigitación cortó en pedacitos un carnero viejo, y al rato salió un corderito. Él llevaba ella escondido. Entonces las hijas le creyeron, lo agarraron al viejo Pelia, lo cortaron en pedacitos y lo pusieron a hervir. Ya como a las 3 horas vieron que no pasaba nada. Che, cómo tarda, dice. Será cierto, dijo una, ¿no? Bueno, y otros casos. Bueno, el caso de Pélope, ¿no?, que fue servido a los invitados de su papá, que eran los dioses. El caso es que mataron al pibe, lo cortaron en pedacitos y se lo sirvieron a Tereo. Tereo morfó tranquilamente, dijo, bueno, ya morfé fenómeno, y entonces le mostraron la cabeza del pibe que le habían guardado, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? Entonces Tereo se enojó, naturalmente. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Y agarró el hacha, la misma con la cual había matado a su hermano, para evitar que el hermano matara a Itis. Fíjese, el pariente consanguíneo que mató a Itis fue su madre. Bueno, agarró el hacha y empezó a correr a las chicas. Dice, ahora van a ver a Torrantas, qué sé yo, ¿no? Y vos, muda de porquería, todas esas cosas. Todo con el hacha en la mano, las minas salieron rajando. Al llegar a Dáulide, ya estaba a punto de darles alcance y de cometer otros 2 crímenes. Entonces los dioses se apiadaron. Dijeron, dije, momento. Y los convirtieron a los 3 en pajaritos, en diferentes pájaros. Tanto al perseguidor como a los perseguidos. Los dioses griegos se apiadaban un poco imperfectamente. Sí. Y convirtieron a Procne, la mujer, en golondrina. A
a Filomela, desde luego, en Ruiseñor, como corresponde a la calidad de su voz, y a Tereo en Abubilia, que es un pájaro del cual ahora haremos mención. Parece que todos los cantos de estos pájaros tienen una pequeña traducción al griego, una especie de traducción. Así parece que la golondrina, con su grito pu, pu, nunca vi una golondrina que hiciera pu, No, pu. un vecino a lo sumo. ¿Usted vio alguna vez una golondrina que hiciera pu, jamás. pu? Pu, pu, no. Bien. Sí, pu, pu. Decí pu, pu. Sí, vení. Que a los griegos les parecía que decía pou, pou, que es donde, ¿no? Y Tereo, convertido en Abubilia, parece que grita y tú, que es parecido a Itis, el nombre de su hijo. Pero la verdad es que yo no sé imitar pájaros, y menos en griego. Harían falta los hermanos Cuesta. Claro. Pero además, la abubilia dicen que es un pájaro que acostumbra a revelar secretos. Y según el Corán, la abubilia reveló a Salomón ciertos secretos mágicos. Y así termina esta historia, que más que una historia griega parece una historia guaraní, donde, digo por el final más que nada, Sí, sí, ¿no? sí. Donde siempre terminan los protagonistas convertidos en pájaros, ya se sabe, ¿no? El indiecito travieso que se cae de un árbol y se vuelve el pájaro Xowi. Sí, sí, igual Crespín. Claro, o el otro deviene en Urutaú o en Flor de Ceibo. No, cada vez que en el Guaira alguien se pega un golpe, el golpeado se convierte en pájaro o en planta. Pero, desde luego, esta es una leyenda que difiere de las bellas leyendas correntinas o paraguayas, porque hay mucha sangre, aquí hay mucha crueldad, ¿no? El tipo le cortó la lengua a la cuñada de la cual acababa de abusar, el otro le pega un hachazo al hermano para que no mate al hijo, al final al hijo lo sale matando otra, y además lo La corta en madre. pedacitos y se lo sirve. Bueno, Qué edificante historia, Alejandro, la de hoy, ¿eh? eso es edificante, en el sentido que muchos que están escuchando y están hartos de su familia, por ahí van a aprender a valorar lo que tienen. Y por lo menos no es como la familia de Tereo, ¿no? Sí, vieja volvé, dice. Pero... Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Mire? Y bueno, el único que se me ocurre, porque yo le venía apostando a la chica, por supuesto, No, ¿no? Filomela, también tiene su que era, crueldad. era Mata hermosa. al sobrino. Por eso digo, pero con ese Andá, acto salí de acá. queda fuera de los dedicados. Entonces permítame dedicarle a Itis, que por lo menos de lo que nos enteramos, Claro, no si tuvo ha hecho tiempo- algo en esta historia no nos tuvo tiempo enteramos. de convertirse en un degenerado. Claro, claro. Entonces a él, pobrecito. O al viejo Pandión, porque el viejo Pandión, pobrecito, murió de pena cuando se enteró de la tragedia de sus hijas. Según dice, murió de pena no solo por la pena que tenía, sino porque recordaba los años buenos con sus hijas. Y ahí dicen los poetas que una pena duele más cuando uno ha vivido alegrías con las cuales puede confrontarlas. Yo no creo eso, pero Pandión murió de la tristeza por sus penas nuevas y de la nostalgia por sus viejas alegrías. Está bien eso, Alejandro. Y pienso cómo hacía, qué capacidad hermosa de hacer que a uno le duela más en el relato poético ciertas cosas, ¿no? Digo, si esta mujer hubiera tenido una vista prodigiosa, le cortaba la lengua, no nos hubiera dolido Que tanto. le hubiera sacado los ojos. Claro, exactamente. Los griegos eran muy astutos. Cuando, además ya se sabe, uno se convierte en vaquiano de mitos, y cuando alguien tiene algo que hace muy bien, lo va a perder seguro. Aparece, había una dama que tenía una voz hermosa, chao. No cantó más. Le cortan el pescuezo, le cortan. Sí. Había un señor que veía muy lejos, así.
Dale, no, pa. Y Ahí viene la- es que no les gustaba la demasía a los Y griegos, claro, ¿no? bueno, la ibris otra vez, la ibris otra vez, la desmesura, lo demasiado. Ni siquiera lo demasiado bueno. Bueno, vamos a ilustrar esta sangrienta y macabra historia con un tango que hace mención a las viejas alegrías del rey Pandión y que se llama precisamente Viejas Alegrías y que escucharemos en la hermosa versión de su autor Charlo.